Quisiera contaros una historia, amigos y amigas. Una historia que, como casi todas las grandes y las buenas historias, ocurrió hace tiempo. Es la historia de 82 hombres exactamente, en una madrugada de noviembre de 1956, mirando el océano en el Golfo de México, con la intención de subirse en un pequeño barco herrumbroso y llegar a la isla de Cuba y hacer algo nunca hecho, y hacer una revolución. Haréis muchos que ya sabéis de qué historia estoy hablando y, por supuesto, de qué personas estoy hablando. Estos hombres cuentan que estuvieron 7 días con sus 7 noches en el océano, achicharrándose de día, pasando hambre y sed, y que cuando por fin atisbaron las costas de Cuba, el pequeño barco en el que iban, cargado de sueños y de otras tantas cosas, encalló y no pudieron llegar. Se quedaron muy cerquita, apenas a unos centenares de metros de la playa en la que ellos querían desembarcar. Uno de estos hombres, que murió por todos nosotros en Bolivia, ya sabéis quién es, dijo que aquello no fue un desembarco, que aquello fue prácticamente un naufragio. Estos hombres cargaron todo lo que pudieron, saltaron al agua, llevaron unos pequeños botes, aún más precarios que aquel yate, y llegaron a tierra cubana. Cuando llegaron a la tierra de Cuba, lo único que pudieron hacer en un primer momento fue mirar para atrás y ver cómo ese barco que les había llevado durante una semana desde México a Cuba se hundía con la mayor parte del cargamento que les había acompañado. Pasaron 3 días más, perdidos prácticamente, tratando de avanzar por la selva a los pies de la montaña, hasta que el 5 de diciembre el ejército del dictador Batista les emboscó y decenas de ellos murieron en ese mismo instante. El resto quedaron completamente desperdigados en una huida, en una retirada absolutamente caótica, en la que, como digo, muchos de ellos perdieron la vida. Los que sobrevivieron quedaron aislados y sus propios líderes, a los que todos conocemos, aquellos que lideraban la expedición, quedaron también solos y divididos. Fidel Castro se quedó solamente con 2 compañeros, perdido, en medio de la selva. Raúl tuvo algo más de suerte porque se quedó acompañado de 4. Por otro lado, también aislados, estaban el Che con Almeida, que iban con otro grupito. Lo único que les quedaba en un primer momento por hacer era tratar de seguir vivos ante las ráfagas de ametralladora y entre las ráfagas de disparos que venían desde todas las partes del cielo por los helicópteros de la dictadura. Así estuvieron varios días tratando de escaparse, tratando de encontrarse y de escapar del ejército. Pasaron casi 2 semanas, 13 días concretamente, en la que no tenían nada que comer, se alimentaban pobremente de la caña de azúcar que iban encontrando y de algunos frutos, en la que los bichos de la propia selva les tenían completamente atenazada la piel, en la que, por supuesto, no podían prácticamente dormir ni descansar. 13 días así, completamente hostigados, pero cada uno de estos hombres aislados en ese sitio absolutamente hostil tenían una idea en común. Una idea que tomaba su base en la organización. Sabían que tenían que llegar a un punto. No sabían si estaban solos, si eran los únicos que quedaban, pero sabían que tenían que llegar a Sierra Maestra. 13 días después, al fin, un 18 de diciembre, se encontraron el pequeño grupito de 3 hombres de Fidel Castro y el pequeño grupo de 5 hombres de Raúl. Os podéis imaginar la emoción de los abrazos de los 2 hermanos y del resto de los compañeros, ¿verdad? Pues en ese momento se produjo un diálogo que es una alegría para la historia y que es casi parte también de algo así como una historia de la alegría. Fidel Castro le preguntó a Raúl
¿cuántos fusiles tenéis? 5, le respondió Raúl. Y entonces Fidel dijo, ¿con tus 5? ¿Y los 2 que llevamos nosotros? Y exclamó, ahora sí, compañeros, que ganamos la guerra. Amigos y amigas, esta historia y este ejemplo es el que define cada una de las cosas que nosotros venimos haciendo desde hace 30 años y que por supuesto hemos venido haciendo desde hace 2 semanas. Este ejemplo, que es casi un arquetipo humano imprescindible, de dignidad, de valor, de inteligencia y sobre todo de organización y de unidad. Es el ejemplo que son los valores, como digo, que inspiran todas y cada una de las acciones que lleva a puerto este partido. Son valores y son ejemplos que, por mucho que se nos digan, por muy lejanas que sean las historias que los cuentan, no caducan, no pasan jamás de moda y que desde luego, tenedlo claro, terminarán triunfando. Cuando todo se pone en contra, ante lo aparentemente imposible, nosotros no cejamos nunca la lucha, porque es en la lucha y es en la unidad, como demostraron estos cubanos y un par de ellos, otros que ni siquiera eran cubanos, pero que lo acabaron siendo por adopción y por justicia, es donde están los fundamentos de la victoria. Y ocurrieron en Cuba hace ya tantos años, pero se dan también aquí con ejemplos y con hechos mucho más sencillos, pero igual de heroicos. El primer caso, lo comentaban algunos de los camaradas que intervenían antes, se expresaba precisamente hoy. Se expresaba precisamente hoy cuando saltaba la noticia de que Coca-Cola parecía dar un paso atrás y volver a abrir la planta de Fuenlabrada. Ahí tenemos a la multinacional con la rodilla hincada delante de los trabajadores que no han dejado de luchar 1 año y medio. Pero el ejemplo no es ese solamente. El ejemplo son los trabajadores alcanzando un nivel de conciencia que, cuando tienen a su aparentemente imbatible enemigo delante de ellos con la rodilla clavada en el suelo, dicen, no nos vais a engañar, no nos vais a engañar. No nos fiamos de vosotros y sabemos que esto es una trampa. Y nuestra fábrica no se va a convertir en otra cosa que os inventéis de la noche a la mañana. Porque nosotros no vamos a dejar de luchar y esta fábrica se va a convertir, letra por letra, punto por punto y piedra por piedra, exactamente de lo que dictaminaron nuestros deseos y en las condiciones que han marcado nuestra lucha. Y la fábrica, desde luego, de Fuenlabrada va a volver a ser un centro obrero de fabricación y de producción, y no cualquier otra historia que se quieran inventar desde la multinacional. Este es el ejemplo, y el ejemplo es aquí, en Madrid, y lo es en La Habana, en cualquier momento de la historia. ¿Qué es lo que hemos hecho estas 2 semanas de campaña electoral, amigos? Luchar contra el ruido de quienes dicen que ya no se habla del paro, como decía Rajoy, o de los que dicen que en España sobran universidades, como decía hace poco Pablo Iglesias. Y decir que desde luego no son universidades lo que sobran, sino peleles y lacayos como ellos tratando de engañar al pueblo de distintas maneras. 2 semanas diciendo unas cuantas verdades, le duelan a quien le duelan, ofreciéndoles a los trabajadores el único discurso que no pretende robarles el voto, ofreciendo en cualquier circunstancia que se dé, y de momento esta es una de ellas, una visión de las cosas que les es velada, que nos es velada en todo momento y de manera sistemática. Lo que hemos hecho estas 2 semanas, compañeros y compañeras, es explicar a los trabajadores y las trabajadoras la única posibilidad real de cambio. Que, digámoslo claro, no pasa por el voto, sino por la organización y la lucha de clases. Porque no son los votos los que cambian gobiernos ni los que transforman sociedades. No. Son los obreros a miles y miles en las calles, dispuestos a tomar las medidas que sean necesarias para que las cosas se comiencen a hacer sin perder un minuto más, de la forma en que nosotros dictemos y no de la manera en que dicten quienes a nosotros nos explotan, quienes nos roban la casa y quienes nos dejan sin trabajo.
Así es como se cambian las cosas. Se cambian en la calle, se cambian en la puerta de las fábricas, en los centros de trabajo y desde luego no desde los platos de televisión, como pretenden algunos. Así ha sido siempre y así continúa siendo. Y por eso estamos aquí. No para llenar las urnas, sino precisamente para que se llenen las calles. Lo que hacemos aparentemente en soledad y evidentemente sin dinero, es infinitamente más que lo que hace cualquier otro partido, porque lo hacemos honestamente por el pueblo. Porque no mentimos. Ya sabemos que esto lo dicen todos, pero nosotros vamos a demostrar. Porque nuestra campaña consiste precisamente en decir verdades. Y nosotros, en un gesto que esperemos no se interprete como arrogancia, sino como audacia, vamos a interpretar precisamente los datos. Algunos ya los conoceréis, que hemos venido repitiendo estas 2 semanas. Algunos de ellos verdaderamente sugestivos. Los datos que elabora la propia institucionalidad burguesa, las propias instituciones que a nosotros nos explotan. Y veamos, por ejemplo, los datos del paro en la mayoría de los municipios de la Comunidad de Madrid. Y vayámonos a un lugar simbólico, donde ya hemos estado hace unas frases, a Fuenlabrada, al sur industrial. En Fuenlabrada, a día de hoy, el último dato de paro de este mismo mes pasado nos dice que hay 20.222 trabajadores en paro. También nos dijeron que estamos saliendo de la crisis, ¿verdad? Y que de hecho hay formas de salir de la crisis. Si fuera así, si estas 2 cosas fuesen verdad, entenderíamos que hace 4 años, cuando nos llamaron por última vez a la última fiesta de la democracia, los datos serían peor que los de hoy, ¿no? Hace 4 años, en Fuenlabrada no había 20.222 trabajadores y trabajadoras privados de su derecho a trabajar dignamente, sino que había 19.847. Quiere decir que en estos 4 años extraños en los que estamos saliendo de la crisis hay un 1,85% más de trabajadores parados en Fuenlabrada. Quizás es un caso único, o no. No. Vámonos a un municipio vecino, vámonos a Leganés. El Leganés no es un 1,85% más lo que hay con respecto a hace 4 años de parados, no. Es ya un 2,15% más. Sigamos. Porque la misma zona en Getafe, ya no estamos hablando de índices del 2% del incremento del desempleo, no, con respecto a hace 4 años. A día de hoy en Getafe hay 4,2% más de trabajadores parados que los que había hace 4 años, cuando estábamos en el peor momento de la crisis, cuando estábamos a puntito de despegar. ¿Os acordáis? Cualquiera diría que bueno, son situaciones que se pueden haber dado en los municipios que, como bien sabemos, pertenecen, ¿no?, a la zona industrial de Madrid, al sur industrial, el famoso cinturón rojo de otros tiempos. Bueno, vámonos a un municipio pequeño y de hecho vamos a pegar un salto y vámonos al norte. Vámonos, por ejemplo, a Collado Villalba. En Collado Villalba los índices ya no son del 2, ni del 3, ni del 4 con respecto a hace 4 años. En Collado Villalba estamos hablando prácticamente de un 5% más de desempleados que respecto a hace 4 años. Son estas algunas de las verdades que venimos diciendo desde hace 2 semanas. Pero hay algunas aún más sugestivas. Vayámonos, por ejemplo, a 2 municipios, también de la zona del este, del sureste industrial, que nos ofrecen 2 interpretaciones muy gráficas, compañeros. Tomemos el caso de Arganda del Rey, una población de algo más de 60.000 personas que tiene el polígono industrial más grande de toda la Comunidad de Madrid, el segundo más grande de toda España. En Arganda, a día de hoy, hay 5.883 trabajadores parados. Estamos hablando en términos generales, ya no de población activa, de prácticamente un 10% de la población argandeña. ¿Cuál era el grado? ¿Cuáles eran los trabajadores que había parados en Arganda hace 4 años? ¿Un 4, un 5%? No. Tenemos hoy un 11% más, ni más ni menos, que hace 4 años, a pesar de este polígono de toda esta riqueza material que puede explotarse. Cualquiera diría, oye, no, es que
el ayuntamiento de Arganda, gobernado por el Partido Popular, tendrá algo de culpa, sin duda alguna. Toda la culpa, claro que sí. Justamente habría que decírselo. Pero aquí es donde quería llegar, porque nos vamos al municipio vecino de Arganda, que también se beneficia, por supuesto, de este mismo macropolígono industrial, que tiene todas estas posibilidades y que es Rivas Vacia Madrid, que todos conoceremos, la famosa aldea Gala. El único municipio, además de los grandes de Madrid, gestionado por Izquierda Unida. ¿Cuáles han sido los resultados de la gestión reformista del capitalismo? ¿Alguien lo adivinaría? ¿Alguien podría decir cuál ha sido el incremento, si lo ha habido, de la tasa de paro en Rivas Vacia Madrid? Algunos dirán imposible, seguro que son los únicos que han resistido, como los galos que son, ¿verdad? Hay más trabajadores en paro que hace 4 años. Hay exactamente 5.300 trabajadores en paro. Pero lo más curioso de todo esto es que los compañeros de Izquierda Unida en Rivas parece que no ha dado resultado su gestión humana del capitalismo. Porque es el municipio en el que más ha crecido el paro. Hace 4 años había 15% menos de trabajadores parados. Casi 1.000 trabajadores menos. Estos son los datos y estas son las verdades, que desde luego sonrojan no solamente al que dice que ya no se habla de paro, sino también a los que dicen que sobran universidades. Porque en el capitalismo, desde luego, no hay solución posible. Absolutamente ninguna. Manejando estos datos, podemos creer que desde los ayuntamientos y los parlamentos autonómicos se va a conseguir cambiar algo. O que por el contrario va a seguir la tendencia dramática de esta última legislatura, que se viene sumando a la de tantas y tantas otras legislaturas. Creo que parece evidente que no. Que desde luego desde los parlamentos gestionados por comparsas del capitalismo no se va a poder cambiar absolutamente nada. Y sin embargo los parlamentos y las concejalías en los ayuntamientos sirven. Claro que sí. Claro que sirven. Sirven para una cosa. Para poner en evidencia precisamente sus propias limitaciones. Para denunciar las situaciones de absoluta explotación económica que se encargan de gestionar políticamente. Y por eso estamos aquí, amigos y amigas, utilizando este altavoz reducido. Y por eso mismo sería tan valioso el único voto útil que es posible dentro del sistema capitalista, que es el voto que lleva una voz a las instituciones, que es la de quien todo lo produce y que es la de a quien todo se lo quitan, que somos nosotros y que somos nosotras, que somos la clase obrera. Para eso sirven y para eso estamos haciendo esta campaña, para decir cosas como estas y que la oigan miles y miles de obreros.